Muy buenas tardes, bienvenidos a Justicia TV Noticias. Buenas tardes, Armando, ¿cómo estás? Joanita, bien acá con una información muy importante hoy día. Tenemos un gran programa con entrevistas del Bicentenario. Así, Supremos del Bicentenario que no se lo pueden perder, pero antes vamos ya a los titulares. Interviene el Centro Juvenil de Trujillo y encuentran evidencias que algunos menores internados ahí estarían planificando diversas acciones delictivas. En nuestro espacio Supremos del Bicentenario nos habla el juez supremo Manuel Luján Túpez sobre la conmemoración del Día del Juez y la Jueza y el trabajo contra la criminalidad que realiza el Poder Judicial. Poder Judicial advirtió que imputado que ordena borrar pruebas en su contra podría sufrir prisión preventiva. 20 meses de prisión preventiva dictó Poder Judicial contra banda que logró robar al Estado más de 2 millones de soles al manipular facturación de miles de clientes por el servicio de agua potable en el norte del país. Y en esta edición, Noche de Luna de Willax, Televisión dedica edición especial al Palacio Nacional de Justicia y sus joyas por su bicentenario. Joanita, y antes de desarrollar las notas, hay una audiencia que se está realizando en estos momentos sobre el búnker de Ate. Los detenidos en el búnker de Ate en este momento están pasando por la audiencia de detención preliminar. Ellos están escuchando pues los alegatos y lo que ha pedido la Fiscalía. El Ministerio Público ha pedido 7 días de detención preliminar para poder ahondar en las investigaciones, porque ellos fueron intervenidos, como decía Giovanna, en Ate, en un local llamado que denomina Búnker la Policía, porque ahí hacen fiestas, todo, y lo encontraron con granadas y tengo entendido hasta dinamita, ¿no? Sí, lo más lamentable pues en que entre los detenidos, más de 40 detenidos que se detuvieron aquel día en el búnker de Ate, llamado así por la policía, pues hubo bastantes menores de edad, son 9 menores de edad, lo que decía pues el jefe de la división de robos, el coronel Montúfar. Sin embargo, ya hay detenidos que en este momento están pasando la audiencia de detención preliminar. El Ministerio Público ha insistido en los cargos contra los acusados y durante la larga noche, hoy día va a ser una audiencia larga, se van a exponer los alegatos de defensa de todos los abogados, eso es lo que se ha informado en la audiencia. Bueno. Sí, lo había adelantado ya el coronel Montúfar, que entre los detenidos además hay 2 sujetos que pertenecerían a organizaciones criminales que estarían sembrando el terror en la capital a través de la modalidad de extorsiones, hechos de sicariato, pues caso de trata de personas. Se encontró también pues armas de fuego, ¿no? Por lo que uno de los delitos que se le sigue es tenencia ilegal de armas, Armando. Y todos son peruanos y extranjeros, hay de varias nacionalidades. Bueno, vamos a continuar con la información. La policía intervino los ambientes del Centro Juvenil de Trujillo y decomisó ahí a algunos internos menores de edad, croquis de locales para posibles asaltos, listas de teléfonos celulares de personas potencialmente víctimas de extorsión, USB, sellos de bandas criminales y otros objetos que ponen en evidencia que estos menores infractores continúan planificando en estos centros actos contra la ley. Veamos el siguiente informe. Lo que va a haber acción nomás con tu familia, ¿ya? Yo sé todos tus movimientos, ¿me entiendes? Sé dónde paras, sé dónde vives, todo con Lo que va a haber acción nomás con tu familia, ¿ya? Yo sé todos tus movimientos, ¿me entiendes? Sé dónde paras, sé dónde vives, todo con qué cosas tienes, ¿ya? ¿Cómo te dicen? Paloma. Solo pasaron unas semanas desde que la policía logró capturar al temible Paloma, menor de edad involucrado en diversos delitos, entre ellos el de extorsión. Este infractor ya se encuentra recluido en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, en donde la policía realizó un operativo que puso al descubierto que estos menores seguirían cometiendo faltas graves. Mire, señora directora, acá en Trujillo todo negocio paga porque acá donde ponemos el ojo ponemos la bala. Queremos que trabaje con nosotros, le vamos a brindar seguridad. Colabore con la suma de 10.000 soles. Según la Policía Nacional, estos 2 menores de edad estarían implicados en presuntos actos extorsivos que integrarían en la banda criminal Los Injertos de Víctor Raúl. Las denuncias policiales en esta zona del país por delitos de extorsión aumentaron desmedidamente este año
y debido a la evidencia encontrada en la requisa realizada en el centro juvenil conocido como La Floresta, haría suponer que los adolescentes estarían vinculados a las grandes organizaciones delincuenciales. Celulares, armas punzocortantes, diversos manuscritos conteniendo números telefónicos, stickers de bandas criminales y hasta un croquis fueron encontrados durante el operativo, en donde participaron 184 efectivos policiales y diversas autoridades. Según fuentes policiales, los adolescentes conocidos como Andy, Paloma, Techim y otros reincidentes internados en este centro de rehabilitación estarían involucrados y seguirían actuando bajo órdenes de las bandas conocidas como La Jauría y Los Pulpos. A pesar de lo encontrado en este operativo, el viceministro de Justicia Juan Alcántara indicó que a través de diversos talleres se busca reinsertar a los jóvenes a la sociedad y evitar que al salir sigan delinquiendo. La función principal de PRONASEC es desterrar ese viejo concepto que se creía de que los centros juveniles son escuelas del delito o son escuelas del crimen, ¿no? Nosotros estamos fuertemente abocados a la reinserción de estos jóvenes a través de diversos talleres. Sin embargo, recordemos que algunos de estos adolescentes fueron sancionados y se encuentran recluidos en este centro juvenil por el delito de sicariato. La preocupación continúa y es materia de discusión constante sobre la responsabilidad penal para estos adolescentes y qué es lo que pasará con ellos cuando nuevamente salgan a las calles. Y es que es verdad, realmente preocupante, como lo decía nuestra compañera Karin Armando, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a pasar después? Si en este momento, cuando la policía hace un operativo inopinado, por supuesto, ¿y qué es lo que encuentran? Croquis, teléfonos, arma pulso, digamos, que hemos visto en las imágenes, ¿no es cierto? Además de una serie de evidencias que darían cuenta que efectivamente siguen en coordinación o siguen, digamos, planificando desde el interior una próxima fechoría. Sin embargo, pues esto da mucho que decir cuando se habla de que permanezcan junto a otros internos que se vienen rehabilitando. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Porque el funcionario... ¿Conveniente esto? Ese es un detalle, ¿no? Porque el funcionario, si bien es el principio básico, es que ellos resocializarlos, pero como decía mi padre, lo más injusto es tratar a todos por igual. Entonces, porque hay casos y casos, ¿no? Si bien la mayoría, la idea es resocializarlos, en muchos de estos casos que cometen, no es igual un chico que entra pues por un arrebato que uno que entra por sicariato. Sin contar con el tema de hacinamiento, ¿no Claro. es cierto? Se pidió en su momento que fueran trasladados a otro lugar, sin embargo es una situación que se tendría que evaluar, ¿no? Porque realmente preocupante que al interior de este centro juvenil, supuestamente de rehabilitación, se haya encontrado todo lo que hemos visto, ¿no? El informe, croquis. Hay que recordar también que uno de los que está allí es este joven adolescente conocido como Paloma, ¿no? Que según se dijo era uno de los brazos armados de Los Pulpos, esta peligrosa organización criminal que ha sembrado el terror y sigue sembrando en Trujillo. Felizmente, hay que decirlo, la policía está haciendo un excelente trabajo allí, ¿no? Y hace sentir a los trujillanos, como decía nuestro compañero del canal Aliado, que no están solos. Sin embargo, pues aún no se puede bajar la guardia. Claro, y como decían, no se puede convertir las cárceles o los centros de rehabilitación en escuela del delito. Entonces, para eso hay que tratar de, en algunos casos, tener unas medidas especiales, ¿no? Que sean de seguridad. Continuamos con las noticias, Joana. Así es, y el Poder Judicial advirtió que aquel imputado que ordene borrar pruebas en su contra podría sufrir prisión preventiva. Juez Luis del Carpio Narváez indicó que esta conducta constituye una grave obstaculización a la justicia. Veamos. El Poder Judicial condenó al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, a 4 años de prisión suspendida por encontrarlo culpable del delito de encubrimiento real. Casos como el del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, o del conocido artista Richard Cisneros, por decir algunos, son los que han sido investigados o procesados por el delito de encubrimiento real.
¿Pero de qué trata este delito? El magistrado especializado Luis del Carpio Narváez nos cuenta los detalles. Cuando alguien pretende borrar las huellas o los vestigios o las pruebas de un delito, en realidad sería una obstrucción a la justicia, que en nuestro Código Penal no está tipificado bajo ese nombre, sino como encubrimiento real. El juez advirtió que el investigado o procesado que ordene o directamente borre las pruebas en su contra puede recibir prisión preventiva siempre y cuando lo solicite el Ministerio Público. El delito de encubrimiento real está contemplado en el artículo 405 del Código Penal y establece una sanción de 2 a 4 años de pena privativa de la libertad. Sin embargo, esta sanción no contempla a quien la ordena, sino a quien la ejecuta. Y el mismo establece una sanción de 2 a 4 años de pena privativa de libertad a todo aquel que en condición de autor o partícipe oculte o borre las pruebas o las evidencias de un delito. Las penas pueden incluso ampliarse de 7 a 10 años de prisión si se trata de algunos delitos en especial, y aclaró que la sanción no incluye a los familiares cercanos del imputado, como padres, esposa e hijos. Si esa conducta se hace con la finalidad de borrar las pruebas de delitos, por ejemplo, secuestro, extorsión, tráfico ilícito de drogas, asociación ilícita y terrorismo, la pena incluso puede ir de 7 a 10 años de pena privativa de libertad. En todo momento resaltó que el encubrimiento real es quien lo ejecuta. Se sanciona a quien ejecuta la acción, el que pretende encubrir o borrar el ilícito, ya sea porque cumple una orden o lo hace por iniciativa propia. El crimen por la matanza de ciudadanos en el cuartel Los Cabitos en Ayacucho en la época del terrorismo se encuentra a nivel de juicio oral y en las audiencias la participación de los intérpretes de lenguas quechua para permitir conocer el testimonio de las víctimas de esta barbarie ha sido clave. Kelly Medina conversó con el intérprete Friedrich Aronés y nos cuenta su experiencia y el valor del trabajo que realizan en las audiencias. Veamos. Friedrich Aronés, ayacuchano de nacimiento y de profesión abogado. Trabaja como traductor e intérprete desde el año 2019, al ver la necesidad que tenían las personas para acceder a la justicia en su propia lengua. Como sabemos que la justicia que llega tarde no es justicia. Entonces es importante este mecanismo, este puente de comunicar a estas personas con nosotros que haya empleado el Poder Judicial y otras instituciones del Estado para poder nosotros llegar a estas personas, a nuestros hermanos del Perú profundo. Su lengua es el quechua chanca, que predomina en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Hasta los 8 años fue su lengua nativa. Hoy en día, Friedrich sirve como traductor e intérprete en casos emblemáticos, como es el caso Los Cabitos, un cuartel del ejército ubicado en Ayacucho, donde se cometieron ejecuciones extrajudiciales en los años 1983 y 1985. Aquí se puede ver a Friedrich traducir el testimonio de una mujer de 75 años que se comunicaba solo en quechua. Son 44 traductores e intérpretes que están inscritos en el registro del Poder Judicial para realizar este trabajo dentro de los procesos judiciales. Friedrich es uno de ellos. Ñoja rimeika mosaiki era una simipi, allí puncha hamkuna pajkachun. Ñoja pasutimi Friedrich Aronés Cisneros. Buenos días a todos, mi nombre es Friedrich Aronés Cisneros. De profesión abogado y traductor y intérprete. ONAJUP, la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, se encarga de promover la justicia intercultural en el Poder Judicial. Registró desde el 2020 a 2026 más participación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas en procesos judiciales, teniendo como consecuencia un beneficio importante a favor de la población. Más de 6.800 personas fueron atendidas en su lengua indígena. También por ONAJUP hemos sido formados como traductores e intérpretes
hemos tenido el año pasado, no me acuerdo en qué mes, un curso también en el Poder Judicial, acá en la Corte Suprema, en la azotea. Recuerdo eso y bueno, eso ha sido principalmente las evaluaciones para llegar a ser como traductor y intérprete de una JUP o del Poder Judicial. Los traductores e intérpretes llevan cursos, evaluaciones y encuentros. Además, ellos están inscritos en el RENIT, Registro Especial Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Poder Judicial, el cual también cuenta con un reglamento. Nosotros para llegar a estas personas, bueno, tenemos que emplear de alguna forma los gestos, ¿no? Ver a esta persona cómo se expresa y de esa forma nosotros llegamos a hacerlo entender, ¿no? Sus vivencias, su cultura, todo eso tenemos que conocerlo para nosotros de alguna forma interpretar lo que quieren decir ellos. De 35 cortes superiores, 29 solicitaron el pedido de traductores y o intérpretes de lenguas indígenas entre el año 2020 y 2023. Actualmente, ONAJUP cuenta con el Premio de las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2024, categoría Inclusión Social, de la organización Ciudadanos al Día, por su desarrollo de buenas prácticas en lenguas indígenas. De esta manera, el Poder Judicial, a través de la ONAJUP, llega a más ciudadanos, acercando la justicia, haciéndola más humana. Kay Poder Judicial me asuykamuanchi y que yapa kichuasemi erimaj runakunama. Lo máximo, el trabajo que realizan los intérpretes y traductores en lenguas quechuas. No cambie de canal, que regresamos. ¿Con qué regresamos, Joanita? Con la entrevista, por supuesto, al juez supremo Manuel Luján Túpez. Bacán, ahí regresamos. Bien, gracias por seguir acompañándonos en Justicia TV Noticias. A continuación, Supremos del Bicentenario. Bien, y tal como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el juez supremo titular, Manuel Luján Túpez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, doctor, por esta deferencia. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy cordial a todos los televidentes y a todos quienes nos ven a través de las redes sociales. Bien, hay que decir, Armando, que el doctor es además presidente de la Academia de la Magistratura, preside además la Comisión de Actos Conmemorativos por el Día del Juez y la Jueza, y precisamente queríamos consultarle qué actividades va a haber por este magno día. Miren ustedes, tratándose de un año muy particular, cumplimos 200 años de existencia. En conmemoración del Bicentenario, nosotros hemos organizado un programa que no solamente tenga el día central, que va a ser el 5 de agosto, es el 4, pero como es domingo hemos pasado al 5 de agosto, sino que ocupe casi un mes. Hemos empezado el 11 de julio con el concierto sinfónico del ensamble de la Fuerza Aérea del Perú y terminaremos el 24 de agosto con la carrera presidente del Poder Judicial en el Jockey Club del Perú. Y hay eventos académicos, pero también eventos deportivos y eventos culturales también, creo, ¿no? Efectivamente, hemos querido que todo lo que tiene de valor y legado el Poder Judicial sea evidenciado. Por lo tanto, vamos a tener oportunidad de, en primer orden, tener un espacio de conferencias internacionales. Van a venir expertos de España, de Colombia, ¿no? Y también de la Universidad Peruana. Vamos a tener un concierto de sinfonía por el Perú, vamos a tener el día central, un reciclatón también para colaborar con el planeta y para que se pueda evidenciar todo el legado que hacemos, una exposición de los principales expedientes que hemos tenido a cargo
en la Corte Suprema desde su existencia hace 200 años. Y qué interesante lo que menciona toda esta serie de actividades, además que el público podría participar, ¿no? Por ejemplo, en la inauguración de conferencias magistrales, área de Derecho Penal y área de Derecho de Familia, que según, digamos, la información que tengo, se dará el 31 de julio. ¿Esto es así, doctor? Así es. Vamos a tener 3 fechas importantes. El 31 de julio comenzamos, la segunda fecha el 1 de agosto y la tercera fecha el 3 de agosto, ocupando las principales de las áreas que la Corte Suprema se imparte: derecho civil, derecho penal, derecho tributario, extinción de dominio, que si bien es cierto no está en la Corte Suprema, pero es que es un área nueva que tenemos, familia, que ya se conoce también, y derecho constitucional. Ahora, ¿cómo podría ser el público para acceder, no es cierto? Porque tenemos entendido que hay un link que se pueden inscribir para ser parte de este seminario. No sé si tenemos en pantalla, digamos, este link para que las personas, ahí lo tienen precisamente, puedan acceder y inscribirse. ¿Por qué no invita de repente al público? Claro, una de las cosas importantes es que ya con la llegada de la virtualidad tenemos 2 oportunidades. La primera y principal es que es posible acceder a todas estas conferencias de modo remoto y virtual, accediendo directamente al link. Los va a llevar hacia una preinscripción, que es básicamente llenar el formulario con sus datos para la certificación de aquellos que consideren pertinente, y luego el acceso en tiempo real a las conferencias que empezaremos el 31 de julio por la tarde, a partir de las 17 horas en adelante. Doctor, y además de lo que es el Día del Juez y la Jueza, usted también comparte su tiempo con lo de la Academia de la Magistratura. Son 30 años, ¿no? Normalmente dicen que cuando se celebra el 29 no es igual que el 31, así que el 30 es cabalístico, ¿no? Por supuesto. Primero, que cumplir un aniversario no es poca cosa, especialmente en instituciones como las peruanas, que les ha costado mucho, sobre todo alrededor de la justicia, ¿no? La Academia de la Magistratura, fundada en un 20 de julio hace 30 años, 1994, va a cumplir este 20 de julio exactamente 3 años de existencia. Accidentalmente accedí al puesto de presidente frente a la renuncia de la señora magistrada doctora María de la Rosa, ¿no?, quien por sus ocupaciones, sobre todo como presidenta de la Sala Constitucional y Social, decidió dejar que otras personas pudieran hacerse cargo, y bueno, los colegas me eligieron a mí como presidente de la Academia. Y estamos en toda esta semana igualmente celebrando. Parece que va como una constante. No me gusta celebrar un día, sino que celebrarlo. Será un poco de raíz mía, de cómo soy yo. De trujillana, doctor. Precisamente para que le cuente a nuestro público televidente, ¿cuál es la importancia de esta Academia de la Magistratura, doctor? A ver, la Academia de la Magistratura tiene 2 roles fundamentales. El primero es formar a todos los jueces y fiscales que han sido designados por la Junta Nacional de Justicia, antes por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y la segunda, hacerle el acompañamiento para que puedan superar las evaluaciones periódicas que se conocen con el nombre de ratificación. Debo señalar que no es poca cosa los estudios en la Academia. Primero, se someten a un rol muy estricto. De hecho, los exámenes que nosotros evaluamos tienen el mismo rigor a la fecha, porque además son cooperantes, son los profesores de la UNI, de la Universidad Nacional de Ingeniería, y de la Universidad Nacional de San Marcos, ¿no? Estos 2 referentes son los que nos evalúan y evalúan a los jueces y fiscales del país. Y además la Academia de la Magistratura va ampliado con el reto nuevo de las modificaciones de la Constitución a otras áreas más. Por ejemplo, ahora tenemos la educación para los jueces y fiscales de control, que antes no había, y el acompañamiento que esta vez se va a hacer en habilidades blandas para los jueces y fiscales que hayan superado la evaluación parcial de 3 años y medio. Y justamente en habilidades blandas es importante, doctor, porque a veces eso es como acercarse un poco al litigante y al ciudadano y saber
enfocarse de otro ángulo, ¿no? Porque es, en los alegatos, por ejemplo, a veces hay jueces o magistrados que son, como dice la gente, un poco duras, ¿no? Y a veces es importante llegar a la gente, ¿no? Efectivamente, mire, no es casualidad que cuando han hecho la evaluación la Junta Nacional de Justicia, esta evaluación parcial está a cargo de la Junta. Nosotros nos encargamos de educarlos conforme a las conclusiones y recomendaciones que la Junta nos acerca. Y es curioso, pero casi el 80% de jueces y fiscales evaluados salen ok en tema de conocimiento. O sea, por ahí andamos bien, están en su oficio, saben lo que hacen. Pero sí ha venido bastante bajo el tema de dominio de grupos, el tema de diálogo inteligente, inteligencia emocional, poco lo que decías. Es un poco difícil, yo como juez lo puedo dar testimonio, es difícil porque uno se enfrenta a veces a litigantes, cada uno trae su mundo, algunos vienen coléricos, otros vienen temerosos, otros vienen incluso festivos, en fin. ¿Qué tal importancia resulta ser el equilibrio, ¿no es cierto? Mental, emocional, para un magistrado además, que va a estar frente, como usted dice, a un auditorio que no conoce en ese momento y que se enfrenta a una serie de emociones de parte de los litigantes. Y no solo eso, recuerden ustedes que ahora con la virtualidad las audiencias son públicas y de hecho todos los que quieren participar solicitan, ¿no?, el link para conectarse y desde luego hacen sus comentarios. Entonces, si el juez no tiene dominio, por ejemplo, de la crítica, algunos pueden incluso ser malcriados, soeces, y el juez no puede, siempre tiene que estar por encima de todo ello. Y para los mismos litigantes, ¿no? Hace poco hubo una investigación, un estudio que hicieron, uno de los eventos que hizo el Poder Judicial y mencionaba los altos estándares de estrés que tenían los jueces, no solamente la producción, porque tienen que ver audiencia, la parte académica, pero también la carga procesal era estresante también, ¿no? Es curioso eso, tiene que ver con dos cosas. Primero, no niego, el cargo que hacemos y el oficio que ejercemos es muy estresante, pero también es porque hasta ahora no se ha visto a la justicia como un servicio público, como una necesidad que tienen todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de este país. Es como si el Estado hubiera puesto un poco ciego. Cuando digo el Estado me refiero a todos, no necesariamente a un grupo en particular o al gobierno en sí mismo, sino todos hemos dado por hecho que la justicia es como un gasto que no necesito hacer. Pero en realidad el conflicto social necesita apaciguarse y para eso es que se necesita la justicia, ¿no? Y en la misma medida que necesitamos hospitales, necesitamos escuelas, también necesitamos juzgados para que el conflicto social desaparezca. Y precisamente, pues, como usted dice, ¿no? Es un tema demandante, se necesita juzgados, jueces probos. ¿Cuál debería ser el perfil de un juez? Para empezar, miren ustedes, necesitamos un modelo de justicia. El modelo de justicia histórico es un modelo de justicia en el cual el juez busca la verdad, como un laboratorista, como un científico que busca la verdad. Es una manera de poder legitimar la decisión, pero en mi opinión no es la única manera, ¿no? Porque más importante que el hallazgo, o tan importante como el hallazgo de la verdad, es la solución del conflicto. Para hallar la verdad se necesitan tres cosas: tiempo, recurso, me refiero a dinero, y diligencia debida de todos los que actúan. Que el juez sea imparcial, que el abogado no salga con leguleyadas o tinterilladas que le llaman, ¿no? Sino que sea diligente, y diligente también la parte, el litigante, que no mienta, que diga la verdad y que colabore. Y por lo tanto, entonces, ya va siendo hora de que al modelo, que es un modelo un poco cojo, de hallazgo de la verdad, le vayamos poniendo el otro ingrediente indispensable, que es solucionar el conflicto social en un tiempo corto, no en juicios larguísimos, que a veces uno hasta se olvida de qué cosas están peleando las dos personas ahí. Y con sentencias muy largas también, los argumentos. Y eso es otra también. Una tesis a veces presentan. Claro, porque, a ver, honestamente, a veces uno cree que porque
pone gran cantidad de papeles y llena, digamos, toda esta oficina de documentación, va a ganar el juicio. No necesariamente es así. No necesariamente es así. Y es más, yo como profesor le diría a mis alumnos, como de hecho se lo digo a mis alumnos de Derecho, ¿no? Si un abogado no sabe sintetizar su caso, significa que no lo sabe. Si yo necesito poner las cosas en 40 palabras, cuando solo necesito decir 4, significa que me falta argumentos. No, y si me falta argumentos, entonces estoy peleando por las puras un asunto. Entonces lo que se tiene que ir aprendiendo es a respuestas cortas, a postulados breves. No se necesita, si uno tiene la razón y el derecho en lo que pide, no necesita atiborrar de papelería los juzgados. Sí, pues. Y en el marco de ese, perdóname Armando, sistema judicial, ¿cuál sería la mejor forma de ascender para los jueces? Y a eso que dejé en el aire una pregunta que me hiciste sobre el perfil, y disculpen que a veces no mido los tiempos, me gusta hablar. Está bien, doctor. Y entonces el perfil del juez que necesitamos es un perfil más acomodado a esta solución del conflicto social. Por ejemplo, un juez que sepa decir la respuesta corta en el tiempo breve, sin alargar las cosas, sin escribir tanto. Un juez que sepa más de la oralidad, un juez que sepa entender a las personas, que domine la inteligencia emocional, que practique las habilidades blandas, que desarrolle esas destrezas. ¿Y qué se necesitaría en realidad para ello a este tiempo? ¿Qué sería la recomendación? Bueno, pues la academia está en marcha en esa línea, ¿no? En entregarle un juez más práctico, de inteligencia más pragmática, que sea capaz de desarrollar y disolver los problemas del diario, de cada día, en el menor tiempo posible y con el mayor grado de confiabilidad de la parte. Eso no significa que los jueces tengan que desatender sus conocimientos. Para eso está el rigor del filtro. ¿Y cómo deberían ascender? A través del mérito. Solo a través del mérito. Importante, claro. Miren ustedes. Si hay un problema en la justicia, y esto lo tenemos desde San Martín, el 8 de febrero de 1820, cuando San Martín se le da, a don José de San Martín y Matorras, se le da la misión de ser protector del Perú, él dice, ok, lo acepto, pero voy a aceptar solamente, fíjense ustedes, ser ejecutivo y dictar leyes, porque todavía no había Congreso. Recuerden, el Congreso apareció en 1823, mucho después. Pero dijo, no me voy a meter en hacer justicia. Ese territorio, ese espacio, tiene que ser solo de los jueces y ahí no me voy a meter. Entonces, si nosotros seguimos pensando y seguimos dejando a que el nombramiento de los jueces y los fiscales también dependa de personas, y va a ser inevitable, no importa cómo le llamemos a la decoración. Le podemos llamar Comisión de Justicia del Congreso, Consejo Nacional de la Magistratura, Junta Nacional de Justicia, el nombre que ustedes prefieran, yo no estoy en desacuerdo. Pero si finalmente la decisión va a depender de una persona que te hace la entrevista y esa persona va a poner una nota, tarde o temprano, la carga de la gratitud directa o indirecta va a pesar. En cambio, si nosotros ponemos la meritocracia por medio y que solo sean los méritos de una persona lo que haga que acceda a ser juez, que ascienda al puesto superior, esa persona primero va a sentir la independencia de no deberle el ascenso o el nombramiento a nadie, ni directa ni indirectamente. Y solo así, esa independencia se transformará en la capacidad de hacer justicia sin que tenga el temor de todo lo demás. Doctor, me permite, usted le ha tocado un año singular porque ha estado de aniversario ahora con los jueces, luego con la academia, y también hace poco estuvo con la extinción de dominio. Sí, pues estamos de fiesta como en provincia. Esto es, efectivamente, miren ustedes, qué feliz sería mi madre que ya no está conmigo. En mi pueblo, de hecho, así se celebra.
el cumpleaños no es solamente un día, es toda la semana, todo el tiempo. Y es más, tenemos nombre hasta para los días después. Está la joroba, la recorcova, el anda vete y el volverás, ¿no? Esos son días después. Bueno, en mayo hemos celebrado 5 años del Sistema Nacional de Extinción de Dominio. El 11 de julio hemos comenzado, pero el 5 de agosto tendremos el día central del Día del Juez y de la Jueza del Perú. Y el 20 de julio, acá nada más cerquita, tenemos los 30 años de la Academia de la Magistratura. Este año me ha tocado celebrar bastante. Bastante, la agenda recargada, pero justamente para que las personas que nos ven sepan de qué estamos hablando, ¿qué es extinción de dominio? A ver, vamos a ver. Extinción de dominio primero es un proceso judicial, ¿no? Al igual que familia, que civil, que penal, etc. ¿De qué se encarga el juez de extinción de dominio? Se encarga de declarar si un bien que yo tengo es mío, porque me ha costado mi esfuerzo, mi trabajo, honesto o no. Si ese bien es mi propiedad. Entonces, el proceso comienza con una demanda que hace la Fiscalía, luego de una investigación, por supuesto. Esa demanda es, por poner un ejemplo, este inmueble, dice, ¿no? Este inmueble la Fiscalía quiere que se extinga, porque su dueño no lo ha conseguido de buena manera. No ha podido demostrar. Exacto, entonces lo demanda, se emplaza al dueño, ese dueño tiene que salir a ver lo que él tiene. 2 opciones. La primera, decir, no hombre, la Fiscalía tiene razón. Este carrito que tengo, este inmueble que tengo, este dinero que tengo en el banco. Sí, pues yo no sé, me cayó un día del cielo, no tengo cómo demostrarlo. Y entonces se extingue. Y al día de hoy, precisamente lo que decía Armando, ¿no? Al día de hoy, haciendo un balance, ¿cuáles son los resultados de este subsistema en extinción de dominio? Veamos eso, precisamente. La pregunta anterior sería, ¿y eso significa que todos tenemos que tener miedo, que nos van a quitar todo lo que no es nuestro? No. Nuestro enfoque es particularmente la criminalidad organizada. ¿Por qué? Porque si yo le aprieto el cuello del bolsillo al delincuente, ya no va a poder seguir con sus fechorías. Y a eso nos dedicamos. En este año yo me había planificado que después de 5 años, antes de cumplir el 6º año, yo al señor presidente del Poder Judicial, al doctor Javier Arévalo Vela, a quien le agradezco que me haya confiado el honor de ser el coordinador nacional, le dije, voy a poder presentarte como balance 100 millones de dólares recuperados, ¿no? 100 millones de dólares. Porque yo había recibido más o menos uno de 45 millones de dólares que se habían recuperado. Bueno, pues acabamos de cerrar el mes de julio con la estadística completa, porque esto se tiene que presentar al MEP, y ya vamos 102 millones de dólares. O sea, que a fin de año... Gran trabajo, en realidad, es lo que da cuenta esta cifra, ¿no es cierto? En casos de extorsiones, sicariatos, cuéntenos, por favor. Están, en primer lugar, el tráfico ilícito de drogas. Generalmente nos enfocamos en criminalidad organizada. Por eso están también las organizaciones de sicariato, de extorsión, tráfico de drogas, sobre todo. Pero también hemos tenido mucho de corrupción de funcionarios, ¿no? Delitos contra la administración pública. Los bienes que se han utilizado para estos fines son los que han sido incautados, y además dinero y oro. Ya llevamos casi 1 tonelada y 8.000 por ahí kilos, y 8 kilos, 1 tonelada y 8 kilos más de oro incautado en todo este tiempo. Y la extinción de dominio, si no quíteme la duda, doctor, está considerada, creo, uno de los más efectivos, creo, a nivel latinoamericano. No solo a nivel latinoamericano, miren ustedes, al Perú lo evalúa un grupo de acción financiera mundial que se llama Gafi en español, Tax en inglés, ¿no? Este grupo fue creado por el grupo de los 8, por los líderes mundiales,
para evaluar cómo un país avanza en tema de recuperación de activos, lavado de activos, terrorismo, etc. Bueno, hemos sido el año pasado, el 27 de octubre del 2023, en París, justamente, una ciudad que quiero mucho, ¿no? Francia, el presidente anterior de la Gafi, Raja Kumar, publicó los 7 países referentes de extinción de dominio en el mundo. Dentro de esos 7 países, uno de ellos es el Perú, por la forma de trabajar el tema de extinción de dominio, que no solamente, cuidado, evalúa cantidad de dinero, ¿no?, sino evalúa también respeto de los derechos humanos, debido proceso, plazo razonable de decisión y eficacia de las decisiones. Todo eso evalúa. Muy bien, doctor. En casi creo muchas de las sentencias no han sido revocadas, ¿no? Es mínimo, creo, ¿no? Más o menos la tasa de revocatoria nuestra es menor al 5% a día de hoy, menos del 5%. Y debo señalar además que somos el único país en toda América. Ya nos ha seguido, ya me comunicaron que el segundo país es Colombia, pero nosotros hemos sido el primero en lograr recuperar activos, dinero, en este caso ha sido dólares, que estaban en bancos, depositados en bancos de paraísos fiscales, de 3 países, Andorra, Suiza y Luxemburgo. Y ya los hemos podido traer al Perú. Y han sido, además las sentencias expedidas en extinción de dominio han sido evaluadas en esos países. El caso del tráfico de armas es el más representativo para mí, porque el caso de un funcionario que hizo tráfico de armas a cambio de dinero para el Perú, ¿no?, en la década de los 90, por ahí, ha sido evaluada en las 3 instancias. O sea, nosotros no quiso pelear el litigante, pero cuando ya en Suiza le dijeron que sí, que se le iban a quitar el dinero, ahí sí se acordó que tenía que litigar. Y entonces planteó allá en Suiza un equivalente de lo que sería nosotros el amparo. Claro. Ya. La primera instancia lo perdió, segunda instancia no se quedó tranquilo. Y fue hasta el Tribunal Supremo de los Cantones, que sería como acá el Tribunal Constitucional, y nos dio la razón, que la sentencia era constitucional y que el dinero tenía que venir al Perú. Y ya se culminaban, probablemente a mediados de este mes, un poquito más de este mes, ya se está entregando el dinero al país. Excelente, en realidad, trabajo, y que es importante que la ciudadanía lo sepa. Además, ¿no? Usted señaló, le dijo al presidente que $100 millones era lo que se esperaba, y a esta época del año se ha superado, sí, ¿no es cierto? Entonces eso se da cuenta del trabajo que realiza, pues, los magistrados del Poder Judicial, jueces supremos titulares como usted, y por supuesto le agradecemos que haya venido acá. Pero cuéntenos, antes de cerrar esta entrevista tan interesante, un poco más de las actividades, ¿no? Usted ha mencionado la campaña de reciclaje, el Día de Integración Judicial. Cuéntanos en qué va a consistir. El Día de Integración Judicial es justamente el sábado 20. Ese día vamos a tener la confraternidad y el fomento del deporte. Esta vez lo vamos a hacer en el local que posee la Contraloría General de la República. Nos ha cedido gracias a una gestión que nos ha hecho nuestro administrador, el señor Guillermo Casafranca. Y allí se van a jugar varios deportes, ¿no? Incluyendo ping-pong de mesa, vóley, ¿no? ¿Usted tiene tiempo para entrenar algún deporte? No, esta su agenda está súper saturada. Que yo soy muy malo para los deportes, tengo como 2 pies izquierdos, pero no le arrugamos, ahí estamos intentando hacer lo que se puede. Ese día, por supuesto, estoy ahí y invito a todos los colaboradores del Poder Judicial. Hay varios inscritos. De hecho, yo lamento y pido disculpas a través de sus medios que hemos tenido que cerrar la inscripción porque ya no hemos podido inscribir más equipos que querían inscribirse. Claro, doctor, por ejemplo, yo le cuento que nuestro camarógrafo Tapa dice como arquero, pero le hemos puesto de chapa perejil.
¿Por qué? Lo ponemos solo para darle gusto, ¿no? Mira, bueno, yo postularé pues a quitarle esa chapa, pero de todas maneras ese día esperamos, porque hemos querido tener, como dije, todo el legado que representa el Poder Judicial, que no solamente son pleitos, gritos y expedientes. Y en realidad lo que mostramos programa a programa es que desde esta gestión se está no solamente transparentando las acciones, sino acercando la justicia a la ciudadanía, dándole pues un rostro humano, precisamente. Y como dice Giovanna, agradecerle también a usted, porque en realidad, si usted ve al común de la gente, no es usual ver a un juez supremo conversando y viendo diversos temas, sino a veces por su recarga y por el tiempo. Entonces le agradecemos de verdad. Y quizás unas últimas palabras a la ciudadanía, ¿no? Bueno, primero agradecerte, Giovanna, agradecerte, Armando, por la invitación. Y bueno, sí, es cierto, aquí a veces el tiempo no nos permite hacer todo, pero yo a la ciudadanía le diría una cosa, ¿no? Le diría en principio que tenga fe en el país, que es lo primero que debemos hacer. El país no depende de los gobernantes, es cierto, depende de los gobernantes un poco, pero depende también de nosotros. ¿Cuántas veces me he pasado la luz roja? ¿Cuántas veces he dejado de saludar? ¿Cuántas veces he visto un papel tirado en el piso? Es más, yo lo he tirado al piso. ¿Creen que ustedes estas acciones insignificantes? Por supuesto que son del gobierno, por supuesto que hay delincuencia, por supuesto que hay corrupción. Pero cada vez que yo tiro una papel al piso, cada vez que dejo de saludar, cada vez que me enfrento de una manera a mis hijos, a mis padres, que falto a la autoridad, que yo no respeto, bueno, pues, decía Montesquieu, las personas y los pueblos no tienen los gobernantes que se merecen, sino aquellos que se les parecen. Entonces, si nosotros queremos tener mejores gobernantes, empecemos por nosotros mismos. Y lo segundo, que crean que en la justicia. Nosotros aquí como jueces, y estoy seguro que la mayoría de los jueces y juezas de este país, damos lo mejor de nosotros para que este país sea cada día mejor. ¿Pudiéramos hacer más? No lo podemos, pero avanzamos cada día en hacer mejor nuestro trabajo. Y si alguna vez algo no hacemos bien, está bien, díganos, pero no en las formas de entender al país como si ya estuviéramos en la ruina. Todos nosotros somos responsables del país que queremos, y a lo mejor para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos es si hacemos cada día lo mejor en aquello que hagamos, desde lo más humilde hasta lo más grande. Muchas gracias, doctor. Muy amable por haber venido. Nos vamos a un corte y regresamos. Volvemos con más. Gracias por seguir acompañándonos en Justicia TV Noticias. Les contamos ahora que en el Ministerio de Justicia se llevó a cabo un evento en el marco de conmemorarse los 40 años de vigencia del Código Civil. Nuestra compañera Pamela Verástegui estuvo con el juez supremo Ramiro Bustamante para comentar sobre la evolución y el impacto social de este código. Veamos. Así es, Armando, Giovanna, efectivamente yo me encuentro con el juez supremo Ramiro Bustamante Segarra, cuya especialidad es la materia civil, y con él vamos a conversar la importancia de estos 40 años de vigencia del Código Civil de 1984. Doctor, iniciamos consultándole la importancia de poder mantener y celebrar y reconocer, ¿no?, esta normativa jurídica civil, como decían, es la normativa de las personas. Sí, primero felicitar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por esta iniciativa de haber programado este evento académico para conmemorar los 40 años de vigencia del Código Civil, que, como tú bien lo dijiste, es una norma sumamente importante porque regula toda la actividad privada de las personas, desde que una persona es concebida, ¿no?, hasta los bienes que adquiere, la familia que puede constituir, ¿no?, los contratos, las obligaciones. Entonces es una norma fundamental para nuestra vida en sociedad.
Efectivamente, este seminario que se ha desarrollado y que se va a seguir desarrollando en los siguientes días es que aborda el impacto que ha tenido en la sociedad y cómo también va evolucionando conforme van cambiando los tiempos. Sí, justamente en la exposición del doctor Calderón, que hizo una reseña histórica, vemos cómo ha ido evolucionando, ¿no? Desde el primer código de 1852 al código del 36, ¿no? Y actualmente al código del 84, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los derechos de las mujeres, ¿no? Antiguamente las mujeres no tenían derecho al voto, no tenían derecho a la educación, ¿no? Cosas que hoy día nos parecen inimaginables, pero el derecho va evolucionando. Entonces, este código, que si bien es cierto lleva 40 años, es un código muy bueno, necesita obviamente algunos perfeccionamientos, algunas actualizaciones, pero es una norma fundamental. Ajá, y que rige la conducta social, ¿no? Sí, como lo dije, rige toda nuestra vida como seres humanos, ¿no? Doctor, y usted también es presidente del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad, precisamente en esta materia, en la civil. ¿Cómo se complementa entonces esta nueva forma de litigación con esta normativa tan importante que es del día a día? Claro, justamente, un código civil es una norma sustantiva, establece los derechos, las obligaciones. Pero cuando tenemos una controversia tenemos que tener un proceso, o sea, un camino que tenemos que seguir para hacer efectivos estos derechos. Y justamente el proceso civil es el que se encarga de ello. Y a través de la oralidad lo que queremos es que este proceso sea lo más eficiente, lo más célere y lo más transparente posible. ¿Cuál es su reflexión, doctora, a estos 40 años de conmemorarse pues la vigencia del Código Civil de 1984 para poder cerrar ya este enlace? No, mi invocación es que esta norma es sumamente importante, que tenemos que obviamente hacer algunas mejoras porque los tiempos han cambiado. Por ejemplo, nuestro código establece una pretensión pateriz, ¿no? El hijo nacido dentro del matrimonio tiene como padres a los cónyuges, ¿no? Hoy en día con una prueba de ADN eso ya pierde cierta vigencia, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que hacer algunas adecuaciones, pero el Código Civil es un código sumamente importante. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Armando Giovanna, el juez supremo Ramiro Bustamante, con quien pues tuvimos este importante enlace reconociendo los 40 años de vigencia del Código Civil de 1984. Yo regreso con ustedes a estudios. Ahora les informamos que el jueves 18 de julio comenzará el concurso público para nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Así lo informó la comisión especial encargada de dicha elección que integra el titular del Poder Judicial. Veamos. El titular del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, participó en la segunda reunión de la comisión especial encargada de la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, el mismo que se iniciará con las inscripciones el próximo jueves 18 de julio. Ya aprobado hoy día las bases también. Se aprobó el cronograma que corresponde y eso implica que el día 18 comienza ya el periodo de inscripción de todos los postulantes hasta el día 15 de agosto, ¿no? Y del 16 al 23 de agosto está la validación de la presentación de las declaraciones juradas ante Contraloría General de la República. De tal manera que desde el 18 hasta el 23 cerramos el ciclo de la convocatoria de postulantes, que es, creo, uno de los aspectos fundamentales o el punto de partida. El colegiado ha reafirmado su compromiso de llevar a cabo el proceso de selección conforme a los principios establecidos en la Constitución y la ley para garantizar la transparencia y legitimidad en la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y naturalmente pedimos a todos que se involucren en este proceso de inscripción, que además es virtual, o sea, se va a permitir el acceso directo desde sus estudios, sus despachos, o en todo caso, si no tuvieran el acceso a los servicios de internet o una asesoría o un acompañamiento, lo pueden hacer en las oficinas de Defensoría en el Perú. Tenemos habilitado nuestras sedes para que puedan ayudarles a dar algún tipo de apoyo o asistencia para su proceso de postulación, ¿no? Esta comisión especial encargada de la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia está integrada por el titular del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación, Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional,
Nelson Chac, Contralor General de la República, entre otros. Y luego va a ser presencial en términos, por ejemplo, de asistir a la convocatoria para el examen de conocimiento que se ha encargado en este caso a las universidades, a la Universidad Mayor San Marcos y a la Universidad Ricardo Palma, a hacer el soporte, digamos, de todo el proceso y naturalmente con el acompañamiento de todos los miembros del colegiado, luego del cual se emitirá pues un resultado que precluye en esa etapa. La próxima reunión del colegiado se llevará a cabo en el mes de agosto, el mismo que tendrá como objetivo monitorear el avance del proceso. Hay sesiones extraordinarias cada 15 días, los lunes de cada 15 días son las reuniones, después de 2 semanas, perdón, pero de manera excepcional, como el próximo lunes cae 29 y es un día feriado, se va a hacer el día 3 de agosto. Este colegiado preside la Defensoría del Pueblo y está conformado por un total de 7 miembros. Bien, ahora tenemos un despacho de Cintia Salirrosas, quien nos informa sobre la prisión preventiva dictada a 4 integrantes de una banda denominada Los Cibernéticos del Agua, quienes se habrían apropiado de más de 2 millones de soles, reduciendo fraudulentamente la facturación del servicio de agua de miles de clientes. Veamos. Gracias, compañeros de Justicia TV. El magistrado Rosendo Villa Castillo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo declaró fundado el pedido de prisión preventiva para 4 de los 5 sujetos detenidos y acusados de cometer fraude informático y de pertenecer a la organización criminal Los Cibernéticos del Agua. Se trata de Julio Lévano López, Jepson Julca Baltasar, Joana Anaya Castillo, César Murrugarra Muñoz y Odar Serna Solano, quienes eran ex trabajadores de la empresa Sedalip y que son sindicados de recabar más de 2 millones de soles a través de esta práctica ilegal que habría iniciado en el 2019. Según las primeras investigaciones, esta banda criminal captaba mayormente a los usuarios de la empresa de agua que contaban con deudas por el servicio y les ofrecían reducirles la facturación de manera irregular previo pago a una cuenta particular. Ante la aceptación del cliente, los imputados generaban información falsa sobre inspecciones e ingresaban los datos en los procesos de reclamación por facturación de la empresa para lograr la reducción de hasta un 97% de la deuda real. Tras evaluar los elementos de convicción, el juez de la Corte de la Libertad dispuso 20 meses de prisión preventiva para Julio Lévano, Jepson Julca y Joana Anaya, y 18 meses para César Murrugarra, mientras que para Odar Serna emitió la medida de comparecencia con restricciones. Entonces va a dictar la medida de 18 meses, las que van a ser suficientes, espero, para cubrir la investigación preparatoria con el propio elemento de comisión de cargo y descargo y las demás etapas del proceso hasta el conocimiento de la situación jurídica del imputado en el juicio oral, en caso de pasarse a esa instancia, a llegarse a esa instancia. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Salirrosas para Justicia TV. Bien, muchas gracias a Cintia Salirrosas y se nos acabó el tiempo. Volamos. Volamos ya y los esperamos siempre por los canales 13.2 de señal abierta, 21 de Claro, 25.3 de Best Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia Andina y 9 canales regionales aliados, además por las redes del Poder Judicial. Y como siempre le dejamos con imágenes hermosas del Perú, ahora vamos a poner a Ayacucho, en la sierra de nuestro país. Permiso, nos vemos. Sí, las paltas, muy buenas.